Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Yo soy Wendy Bosch. Y yo soy Magui Moreno. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Es muy especial para mí porque es amigo, fue mi tutor, fue mi terapeuta, fue mi compañero en el camino hacia mí misma por 2 años. Es mi querido Tony Consuegra. Tony, me da muchísimo gusto tenerte en este podcast con nosotros hoy. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, querida Wendy. Un verdadero placer estar aquí con vosotras. Muchas gracias. Bueno, os cuento un poquitito más sobre Tony, sobre el recorrido de Tony. Tony Consuegra es el cofundador de la Escuela para el Desarrollo Integral Sadhana, que es una palabra sánscrita que significa práctica espiritual. Es instructor de meditación, consultor en mindfulness y terapeuta transpersonal. En sus palabras se considera un buscador, y de esto seguro que vamos a hablar a lo largo de esta próxima hora. Y en su práctica personal resuena especialmente con el Zen, el yoga y la filosofía Vedanta. Formó parte del equipo del profesorado de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, donde Wendy y yo tuvimos la fortuna de conocerlo. Desde donde coordinó el área de meditación y fue guía en viajes iniciáticos a Pirineos, Nepal, México, India, entre otros. Es autor del libro El árbol cósmico. Tony, gracias por participar en este espacio de conversación e intercambio. Es un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias, Magui, igualmente. Así que después de haber leído esta breve introducción, me quedo con la palabra buscador. Cuéntanos un poco cómo ha sido cómo se inicia tu viaje de búsqueda. Bueno, tú misma lo dices, ¿no? Buscador, es una palabra, buscador, buscadora, el hecho de buscar. Yo diría que es una de los verbos, ¿no? Es el verbo que puede ser que más consciente, inconscientemente, pero que a muchos seres humanos nos mueve, ¿no? El hecho de buscar. Y realmente yo creo que esa fase inicial de esa búsqueda es fundamentalmente inconsciente. Estamos buscando todo lo que nos mueve, nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestros proyectos, nuestra mirada, estamos mirando siempre hacia horizonte, siempre tratando de crecer, de seguir ese impulso. Y yo diría que inicialmente, y hablando en primera persona, pues no sabemos o no sabía muy bien qué estamos buscando. El hecho es que finalmente, poco a poco el camino se va haciendo cada vez más maduro, más consciente, y uno empieza a entender o a comprender o a intuir que lo que realmente está buscando es lo que buscamos todos los seres humanos, y en realidad diría que todos los seres, ¿no? Que es nuestra propia naturaleza. Estamos buscándonos a nosotros mismos y realmente esa búsqueda que, como decía inicialmente, la emprendemos de manera más inconsciente, buscándonos a lo mejor, no sé, en las relaciones, en los logros profesionales, materiales. Finalmente esa búsqueda de nuestra propia naturaleza, que tiene que ver, según mi propia forma de sentirlo y de comprenderlo, tiene que ver con nuestra propia felicidad con mayúscula, nuestra propia bienaventuranza, me permite utilizar esa palabra, nuestra propia realidad dichosa y oceánica. Por lo tanto, esa búsqueda del ser que somos, naturalmente se despliega como yo he podido vivirlo, pues en mi caso, pues no sé, a través de viajando, tratando de buscar nuevas aventuras, nuevas experiencias, en fin, cada cual la ha buscado a su manera, pero finalmente yo siento que detrás de esa búsqueda inconsciente nos estamos buscando a nosotros mismos, y llega un momento donde la búsqueda se hace más consciente, realmente sabemos que estamos buscando esa fuente, esa esencia de silencio, de amplitud, de comprensión, de compasión, y que finalmente, después de
esa segunda fase de la búsqueda consciente, finalmente llega un momento donde también uno se da cuenta que tiene que soltarlo todo, incluida la propia búsqueda, porque la paradoja es que la búsqueda aleja de lo propio que estamos buscando, que es lo que somos, y parece que la búsqueda me hace mirar a otra parte cuando yo ya soy eso que estoy buscando. Por lo tanto, la gran paradoja de todo este viaje es que empezamos buscando inconscientemente, luego buscamos conscientemente, y llega un momento donde definitivamente soltamos la búsqueda para ser lo que ya somos. No está en ninguna otra parte, no hace falta subir ninguna montaña, tener ninguna relación especial o cualquier cualidad material en la vida, sino que simplemente es algo que somos, siempre hemos sido y siempre seremos. Por lo tanto, en fin, es como una historia, una bonita historia que nos contamos para emprender esta aventura humana. A mí me llama mucho la atención, Toni, que has hablado de la montaña, ¿no? No hay que escalar montañas, no hay que ir buscando. Y en tu nota biográfica hablas de una de tus primeras pasiones a nivel de búsqueda, era pues estar en la naturaleza, subir montañas, escalar. O sea, obviamente eres un alpinista, no sé si se dice así ahora, o montañero, o lo has sido. Tu libro además se llama El árbol cósmico. Entonces, quería que comentases tal vez para aquellas personas que nos están escuchando y que también tienen esta afinidad con los espacios naturales, ¿cómo te han ayudado a ti en ese viaje de búsqueda y tal vez en ese soltar la búsqueda? Pues sí, a ver, claro, para mí hablar de esto es hablar de, no sé cómo decirlo, si mi gran maestra, mi gran amor, en fin, para mí desde muy pequeñito, puedo decir que nazco en una familia, vamos a decir así, muy racional y muy poco espiritual, vamos a decirlo así, para entendernos, ¿no? Muy poco, no tenía ninguna educación excesivamente religiosa, ni todo lo contrario, ¿no? Como muy práctica y muy racional y entonces mi búsqueda o ese sentir latido profundo de esa otra realidad o de ese otro trascendente, yo intuitivamente desde pequeñito lo empecé a sentir con mi relación con la naturaleza. Desde muy pequeñito me recuerdo pues vivir esa relación como como el gran otro, ¿no? La diosa madre, la diosa naturaleza. Y de alguna manera, pues como decimos, cada uno siguiendo sus propios pasos, pues a mí la vida me llevaba de manera magnética hacia las montañas, sobre todo las montañas. También he sentido un vínculo muy especial con el mar, el desierto, pero bueno, por lo que sea en mi camino ha estado la montaña. Y también por donde vivo, que hay montañas. Y como digo, ese impulso naturalmente me llevó a acercarme más y más y más, también en espacios muchas veces de soledad, hacia la montaña. Y te diría, hay mucho inconscientemente seguramente relacionado con esto, ¿no? Porque realmente la montaña, y lo he explicado muchas veces, es una relación muy paradójica. Puedes, cuando haces, como dices tú, alpinismo, montañismo a cierto nivel, pues bueno, suelen ser, no es una actividad que podríamos decir placentera, ¿no? Muchas veces implica mucha implicación física, psicológica, ciertos desafíos que nos planteamos los montañeros, sobre todo en las fases más jóvenes, y nos podemos llevar a pues, momentos de mucho dolor, mucho miedo, mucho arriesgarlo todo, para luego ese único segundo de cumbre donde se revela la gran dicha de la gran naturaleza, del gran espíritu que todo lo abarca. Y es difícil de explicar, ya te digo, cómo a veces nos compensa horas y horas para entendernos de sufrimiento psicofísico para llegar a un momento de apertura y de comunión, ¿no? En ese momento imposible de explicar. Entonces, bueno, hay mucho implicado. También es cierto que, te digo, metafóricamente la montaña es lo que es, ¿no? Y subir una cumbre y ver el mundo en su amplitud. Eso que se dice de los árboles te impiden ver el bosque. Cuando subes una montaña ves el bosque desde arriba, te ayuda también a relativizar, a tomar perspectiva, a comprender y a ver el mundo, ¿no? Así que, bueno, en mi camino ha estado eso y también diría así de manera muy personal que también la vida en un momento dado, bueno, pues me propuso tener un accidente, tuve un accidente fuerte de montaña, un accidente muy fuerte, y que hizo cambiar mi relación y como decía antes, esa actitud también más juvenil, de desafío, de llegar cada vez más alto, más lejos y más difícil, cambió y realmente cambió mi relación con esa naturaleza, con esa montaña y con esa gran madre a una relación mucho más tranquila, mucho más sosegada y mucho más de dejarme cuidar también por ella sin grandes desafíos. Así que, en fin, eso es lo que te puedo contar. A día de hoy, para mí, seguirá siendo en mi gran corazón con mi primera gran maestra. Oye, Toni, bueno, hablas tú de
el accidente que tuviste tanto en tu página, en internet, como en tu libro. Me lo platicaste a mí. ¿Consideras que el accidente en tu camino, en tu vida tanto personal como espiritual, profesional, es como el parteaguas, como el gran momento de un antes y un después en tu vida en su totalidad? Es un momento de un antes y un después. Tal vez haya otros momentos, pero este sin duda fue uno muy clave. Yo así, como yo lo viví internamente, a posteriori, evidentemente, en el momento que eso sucedió, en fin, diría que fue un año entre la recuperación y todo el proceso de caída al infierno, que podría decir que es una especie metafórica de caída al infierno, donde se me puso en contacto con toda mi vulnerabilidad, mi dolor, mi miedo, mi limitación, a un nivel extremo. Pues yo diría que de ahí sí realmente lo más relevante para mí, de manera a lo mejor hasta poética podría decir, el accidente lo que propició es que me abrió el corazón, vamos a decirlo así, se me abría el corazón. Yo llevaba mucho tiempo en un camino de crecimiento, de desarrollo, vamos a decir, de espiritualidad, pero era un camino en términos también así simbólicos más masculino, ¿no? Más de la meditación, más de... Intelectual. Eso, y también más de cielo, más de sobre todo de mirando hacia arriba, ¿no? Y en un momento dado, pues esto realmente y literalmente, metafóricamente y literalmente es como una bajada a tierra. La vida me bajó a tierra, tuve una caída y ¡pum! Y me bajó a tierra para realmente abrir el corazón y relacionarme desde, vamos a decir así, o poder bajar ese cielo, esa realidad trascendente a mi realidad, en mi vida, en mis relaciones, en mis heridas, en mi corazón, en mi condición humana más básica y más natural. Así que de alguna manera sí, yo diría que eso me abrió el corazón y me aprendí a relacionarme de nuevo con el mundo en general, con las relaciones, con las personas y conmigo mismo, desde ese, sí, cuando digo corazón, sobre todo, bueno, yo hablo en primera persona, ¿no? Las personas que venimos de un contexto muy masculino, muy racional, solemos tener bastante bloqueado el corazón a la hora de permitirnos sentir la relación con la vida. Es más seguro pensarla que sentirla. Y cuanto más nos hemos subido a la cabeza, más nos cuesta bajar al corazón para abrirnos. Y entonces podemos hablar de muchas cosas, pero no sentirlas. Y de alguna manera la vida me dijo, sí, mi niño, pero ahora toca sentir la vida y realmente relacionarte a un nivel también de tierra, bajar de alguna manera ese cielo a la tierra y realmente comprender que de lo que esto trata es de vivir en una realidad completamente integral, asumiendo tu cualidad humana con como decía antes, con su vulnerabilidad, sus miedos, sus limitaciones, su maravillosa humanidad y a la vez también tu realidad más trascendente. Antes, hablando tuyo, Wendy, un rato, hablabas tú de un momento dado has dicho respetar esa cualidad de ola dentro de la gran vastedad oceánica que somos, pero también respetando esa cualidad de ola con su singularidad y esa belleza. Sí. A ver, querido Tony, a ver, porque vamos, hay, no sé, Magui, hemos hablado quizá 10 veces de la espiritualidad femenina, ¿no? En relación con la masculina y todo eso, y la importancia de vivir las dos, ¿no? Para vivir la totalidad en todo, ¿no? Pero me gustaría, Tony, que con tus palabras definieras para ti las cualidades o qué es y cómo se vive la espiritualidad masculina y la femenina. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cuáles son sus similitudes? ¿Y cuál es la importancia de integrar las dos a lo cotidiano, a la vida diaria? A ver, desde como yo lo comprendo y lo percibo, hay una única realidad que trasciende e incluye ambos aspectos, masculino y femenino, o digamos que esa única realidad se polariza en masculino y femenino, por así decirlo, con mayúsculas, masculino con mayúsculas, femenino con mayúsculas. Diría que a un nivel práctico nuestra espiritualidad masculina se refleja sobre todo, yo le llamo lucidez, le podemos llamar como queramos, ¿no? Pero el hecho del darse cuenta, la lucidez, la comprensión, la conciencia a la hora de percibir el mundo, la visión, la lucidez. Y el femenino tiene que ver con los atributos más, pues, el amor, la compasión, la integración, la conciliación, la comunión. En el fondo, comprensión y compasión,
sabiduría y amor, lucidez y corazón. Le podemos llamar como queramos, son como los dos aspectos, ¿no? El aspecto más vertical y el horizontal. Uh-huh. No sé si en la Sargadata, no sé, en algún momento hay una cita muy bonita que dice: la sabiduría dice yo soy nada, el amor dice yo soy todo, y entre ambos fluye mi vida. Esa es la historia. Al final la espiritualidad integra ambas realidades, ¿no? El gran masculino puede ver que yo soy nada porque realmente todo esto es un gran sueño en la conciencia original, y a la vez el amor decir sí, pero soy todo, porque ese sueño también forma parte de esa misma proyección del gran espíritu. Por lo tanto, amor y lucidez son dos aspectos de un mismo proceso de conciencia con mayúscula. Y son inseparables. Otra cosa es que nosotros juguemos los juegos de separar las cosas, que somos especialistas en esto, ¿no? De hecho, nuestra gran cualidad como seres mentales es separarlo todo en categorías, de dividirlo y de crear diferentes posiciones, pero finalmente desde la conciencia, desde, no sé, como cada uno lo quiera llamar, desde el espíritu profundo, ambos aspectos son una misma y una sola cosa, y son dos aspectos de lo único. Por lo tanto, para mí la clave, y de hecho que he estado yo mucho tiempo en ciertos contextos espirituales donde veía que se ponía mucho el acento en lo masculino, o sea, lo que es la visión, la meditación, vamos a decir incluso hasta, en algún momento hasta rígida, ¿no? Simplemente meditación como un hecho de tomar conciencia, atención, sí, atención, pero atención con amor, porque atención sin amor realmente, bueno, se queda cojo, y al revés, ¿no? Por lo tanto, finalmente yo me di cuenta que a ciertos contextos meditativos, y sobre todo más tradicionales, y depende de qué tradición en concreto, por ejemplo, el Zen en Japón, hasta que no se le introdujo un poquito más ese otro aspecto, más también de la flexibilidad, de la conciliación, incluso del permiso el permiso y la paciencia a la hora de decir, bueno, somos seres humanos, estamos en un proceso, en un camino de desarrollo, y nos podemos equivocar las veces que haga falta. No hace falta torturarse espiritualmente con la peliaguda tarea de ser espiritualmente perfectos. Y ahí entra el femenino a la hora de decir, tranquilo, mi niño, que tienes toda la vida que necesites para hacer tu camino. Y además la existencia te va a amar siempre absolutamente tal y como eres. Por lo tanto, no te preocupes de si lo estás haciendo bien o mal. Tú camina y el resto se da por sí solo. Tú tira para adelante, ¿no? Que se diría en España. Tú tira para adelante. Exactamente. Toni, has hablado de la soledad como temática también central en tu búsqueda, y sobre todo a través de tus viajes y de tu montañismo, pero al mismo tiempo tienes la vocación del acompañamiento, que la has demostrado obviamente pues en estos últimos años de andadura profesional con la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal y ahora con Sadhana, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo juegas con esas dos pelotas. El deseo de estar solo, imagino que para conocerte, ¿no? Para buscarte, y al mismo tiempo el deseo de acompañar a otras personas en ese viaje también. Y cuéntanos, segunda pregunta un poco sería, pues, ¿por qué Sadhana? ¿Cuál es el planteamiento, cuál es el proyecto de la Escuela para el Desarrollo Integral Sadhana? Vale. Con respecto a la soledad y a la relación, al final, cuando yo utilizo el término maestro, lo utilizo en el sentido de que algo puede orientarte, mostrarte, conducirte o hacerte comprender quién realmente eres o qué realmente eres, ¿no? Por lo tanto, antes hablaba de la maestra montaña, ahora puedo hablar de la maestra soledad o la maestra de la relación. Todo puede ser un maestro, cualquier cosa puede ser un maestro si yo lo vivo como tal. Desde ahí diría, ¿la soledad es una maestra? Claro, es una maestra porque te va a poner directamente, por así decirlo, la maestría de la soledad es que te pone directamente con lo que hay. Es imposible que te escapes. Normalmente, si todavía no hemos madurado a un nivel consciente, por así decirlo, normalmente utilizamos la relación para escapar, ¿no? Claro. Entonces, escapo simplemente y trato de escapar en el otro para realmente no madurar, integrar y concienciar todo lo que yo represento, ¿no? Y al revés, también hay personas que directamente se escapan a la soledad para escapar de la relación, porque la relación también confronta mucho. Entonces, al final, podemos escapar en la soledad o podemos escapar en la relación. Y al revés, puedo crecer en la relación y crecer en la soledad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una cuestión, ¿qué es mejor, soledad o relación? No, no es que es mejor, es desde dónde lo haces, desde el amor o desde el miedo. Por lo tanto, desde ahí para mí, palabra clave que también comentaba antes con Wendy, equilibrio.
Hay momentos para tu maestra soledad y hay momentos para tu maestra relación. En mi vida, por mi proceso, inicialmente tuve la vida me planteó esa oportunidad de vivir mis primeras grandes encuentros con lo profundo a través de la soledad, y ahora en este momento de mi vida, por ejemplo, me lo presenta a través de la relación y en concreto la de pareja. Así que al final hay un balanceo, hay una compensación, hay un equilibrio, y finalmente, yo diría, para mí la clave es la necesidad del instante. Ahora, ¿qué necesitas? ¿Tu maestra soledad o tu maestra relación? Y dependiendo del momento, pues será una otra, y siempre en equilibrio. No es una cosa fija, es dinámica. Y con respecto a Sadhana, bueno, antes también lo has dicho, yo tengo mucha resonancia con India, mucha resonancia con todo lo que es la cultura Advaita, Vedanta Advaita, y no quiere decir que sea advaitín o que yo siga una corriente determinada, simplemente tengo resonancias con muchas tradiciones y con mucha tradición espiritual, pero bueno, pues la India, por lo que sé, he hecho muchos viajes y pues no sé, por lo que sea tengo mucha resonancia. Y sadhana es una palabra sánscrita que ahí utilizan mucho como... Básicamente lo que viene a decir es decir, mira, si quieres practicar, si quieres vivir realmente todo este camino de desarrollo o de crecimiento, de espiritualidad, como cada uno lo quiera llamar, este camino de conciencia, esto no es filosofar, esto es practicar. Y por eso yo pongo el acento en esa palabra, porque no es una cuestión de filosofar o de hablar en fin, es una cuestión de practicar, y practicar en cualquier contexto y en cualquier lugar, ¿no? De cómo bajar lo sagrado a lo cotidiano, ¿no? Claro. Finalmente es practica, toda tu vida es un terreno de práctica. Cualquier momento es un momento, una oportunidad para practicar. Estés solo en compañía, estés trabajando o haciendo ocio, siempre es una oportunidad para estar en contacto con la vida, para estar en contacto contigo, con los demás, en fin. En ese sentido, sadhana apunta hacia eso, una práctica que realmente tiene que ver también, por cierto, de una manera ya no tan rígida, sino también más creativa, más flexible, incluso divertida. Yo en todo esto introduzco el componente del disfrute, porque finalmente también muchas veces en estos caminos, ¿no?, de desarrollo, pues parece que hay también como el sentido de obligación o de como algún camino arduo, a ver si despierto una vez, y realmente creo, o como yo lo siento, para mí cuanto más se disfruta en el proceso es que esa persona se está haciendo más sabia. Tiene que ver mucho todo esto también con esa cualidad del disfrute, de vive el camino y disfrútalo, porque lo que cuenta es, como dice la tradición, ¿no?, la meta es el camino. Sí. Ay, Tony, me encanta lo que nos platicas. Además que me regresa a nuestras conversaciones semanales por 2 años y bueno, es un verdadero placer y haces que me lata el corazón, la verdad, con lo que dices, porque resonamos mucho, ¿no? Los dos desde siempre, como que hemos ido mucho en el mismo camino, pero bueno, por lo mismo, sé que te consideras un meditador y eres un meditador. O sea, la meditación para ti es una práctica muy importante. Sin embargo, creo que hoy en día muchísimas personas tienen mucho interés en la meditación, pero hay muchísimos mitos alrededor de ella, ¿no? Como el poner tu mente en blanco o como que puede ser una pérdida de tiempo o para qué sirve, o se confunde con otras prácticas también, pues, o sea, que no es necesariamente meditación. Me gustaría que compartieras con nosotros y con nuestros oyentes cómo defines tú la meditación y también cuál es la diferencia para ti entre la meditación de antes, ¿no? Que, vamos, la meditación más monástica, más masculina, ¿no? Como la más rígida que hablabas tú, con la meditación que ahora se vive, que es más accesible para todo el mundo, que hay incluso hasta aplicaciones en el celular, hay muchísimos cursos, muchísimos libros, ¿no?, de la meditación más moderna, que es más femenina. Pues entonces, ¿puedes hablarnos tú de cuál es tu definición de meditación? ¿Cuál es esta gran diferencia? Y también que platiques un poquito más de el curso que tú ofreces en tu escuela sobre meditación. Vale, bueno, la pregunta que me has hecho es la más difícil de todas, ¿eh? Porque Okay. Cuando alguien te pregunta qué es meditación, aunque suene un poco tópico, pero es que surge silencio. Realmente surge silencio y sería la mejor respuesta, realmente.
Eh, por eso sadhana, ¿no? Porque la meditación es una cosa a practicar más que hablar de ella, pero también comprendiendo que a veces también hay que ponerle palabras bueno, pues realmente a casi todo, ¿no? Para que la mente también intente entender ciertas cosas. Pero dicho lo dicho, y diciendo que la meditación como mejor se entiende es practicándola y como dice Lao Tse, que es una cita maravillosa, que dice, el silencio es la gran revelación. O sea, el propio silencio nos va a responder a todas estas cuestiones que la mente naturalmente se hace. Dicho lo dicho, como digo, te podría responder en términos poéticos, en términos científicos, pero no sé, lo que me surge de primeras es que la meditación tiene que ver con desarrollar estados de conciencia, esos estados de conciencia que nosotros somos, no son estados de conciencia que tenemos que alcanzar o llegar a, porque están por ahí lejos y que pertenecen a ciertos seres privilegiados que pueden, no sé, no tiene nada que ver con eso. Yo diría que lo más bonito e inmediato de la meditación es que es una cosa que compartimos todos los seres humanos, es un estado natural de conciencia que está ahí, otra cosa que esté dormido, que esté despierto, que esté latente, que esté olvidado, que esté excluido, pero está. O sea, es un estado, como el estado básico, un estado de silencio, un estado de pura percepción. Y luego viene todo lo demás. Luego viene la mente con sus categorías, sus interpretaciones, sus explicaciones, y se sobrepone a este silencio básico. Y nosotros nos confundimos a esa sobreposición, que es lo que llamamos identificación. Me identifico a todo el ruido que aparece por encima del silencio. La meditación que me puede ofrecer, yo igual, hablando un poco en términos poéticos, diría que también es, para mí ahora mismo es la gran maestra, el gran maestro, ¿no? Ese silencio contemplativo que te conduce simplemente a estar en contacto directo con el momento tal cual es, el momento en ti y el momento fuera de ti, por así decirlo. Tú eres una singularidad que se expresa a través de un cuerpo con sus sensaciones, una mente con sus pensamientos, un cuerpo emocional con sus emociones, en fin, tu cuerpo energético, un montón de cosas singulares a tu propia individualidad y que te permite la meditación abrirte a ellas de manera incondicional y total. ¿Qué pasa con esto? Dice, bueno, ¿y eso a dónde me lleva? Pues yo diría una cosa, te lleva a vivirte sin ningún conflicto, porque el problema de vivirme desde la mente es que siempre estoy separándome en partes. Estas partes las apruebo, estas las rechazo, estas me gustan, estas no me gustan, esto de mí está bien, esto de mí está mal. ¿Qué hace la meditación? Para mí es una espaciosidad que permite que las cosas sean como son. Y eso es lo mismo para mí que decir amor. Cuando yo permito que las cosas sean como son, cuando yo me permito a mí mismo contemplarme y acogerme tal y como soy, se acaba el conflicto en mí y en mi relación con el mundo, porque el mundo es una proyección de mi relación conmigo. Así que la meditación, todo esto de manera hiper resumida, podríamos hablar un montón de aspectos que diríamos, ¿qué hago que no estoy sentándome en silencio? Porque realmente solo aporta bendición a nuestra vida en el sentido de que me permite relacionarme de manera más consciente y más amorosa con lo que soy y con lo que es el mundo. Y digamos que a lo mejor es lo que precisamente más necesita el mundo en este momento, ¿no? Que es aceptarnos realmente como somos, con nuestras luces, con nuestras sombras, aceptar nuestra condición humana, y nuestra condición trascendente, aceptar incondicionalmente todo a veces decimos el ser multidimensional que somos, ¿no? Y cuando eso es aceptado, que para mí eso es el amor, aceptarte incondicional y absolutamente tal y como eres en tu singularidad y tal y como no eres en tu dimensión profunda, se acaba el conflicto. Y ya el mundo puede ser así, asal, los días pueden ser así, asal, da igual, porque al final tú has encontrado un espacio de pura aceptación y de pura, voy a decirlo así también, de dicha, porque al final puede haber dolor en la vida, que de hecho el dolor es inherente a la vida, pero cuando el dolor es asumido como eso, como con naturalidad, aceptando como lo que, bueno, pues la vida es así, hay dolor, hay momentos de dolor, momentos de placer, hay momentos de apertura, momentos de contracción. Cuando uno acepta es cuando surge esa dicha, que es la propia dicha de estar en paz con lo que es, estar en paz con el presente, estar en paz con la vida. Y eso surge una dicha que no tiene que ver tanto con esa felicidad adquisitiva de cuando tengo una cosa soy feliz, cuando la pierdo soy desgraciado, no. Tiene que ver con una dicha incausada, que para mí ese sería el significado profundo, ¿no?, de lo que es la felicidad o la dicha. Si no tiene causa. Si tiene causa, igual que llega la causa, se puede ir la causa. Si no tiene causa, es un estado connatural a ti. Y da igual cómo sean las circunstancias, siempre te van a acompañar. Y ese es el cielo que me llevó a la tierra. Uh-huh. Y la segunda parte de tu cuestión, ¿cómo he planteado yo? Uh-huh. Claro, porque yo parto de una premisa, y es que todas las tradiciones, todas las propuestas, en este caso meditativas, son válidas. Todas, ¿eh? O sea, hay quien dice, no, porque la India tiene las suyas, Japón tiene las suyas, China tiene las suyas, en fin.
y al final cada uno se adhiere a una corriente y a veces invalida otras corrientes. Y para mí eso es simplemente una equivocación al no comprender que simplemente son distintos enfoques, distintas culturas, distinto medio ambiente, distinta época y que finalmente todos son trucos para orientar al ser humano hacia el mismo propósito, que es encontrarse a sí mismo. Por lo tanto, desde ahí lo que nosotros hemos elaborado es un proceso que se ajusta un poquito a nuestros tiempos actuales, de manera, como decías también, que saliendo de esa estructura a lo mejor tan... Porque al final, a ver cómo decirlo, la gran estructura patriarcal que a lo mejor ha imperado en este planeta, no sé si decir 4.000, 5.000 o 6.000 años, también se ha reflejado en la espiritualidad y ha sido una espiritualidad muy, muy masculina, muy patriarcal. Y ahora vemos que estamos viviendo tiempos, desde mi punto de vista, en los que estamos tratando de encontrar ese punto de encuentro y de equilibrio entre masculino y femenino, que yo eso le llamo el corazón, con mayúscula. Entonces, nuestra espiritualidad también se está tiñendo de eso y nuestra práctica ya no es solo una mirada atenta y una visión muy clara, sino además con esa calidez y acogida del corazón en el sentido de eso, de estar a un sentido de vínculo profundo con las cosas, de comunión con las cosas, de sensibilidad con las cosas, de conmoverte con la realidad en todas sus dimensiones. Así que yo como lo concibo es así y he tratado de plasmar un proceso que integra ambas cualidades de manera muy sencilla, muy natural y sin grandes avalorios que la tradición valiosamente nos ha aportado, pero que a día de hoy a lo mejor para muchas personas son un obstáculo. Porque sabemos también que la mente, en cuanto considera que entra un poquito aquí de religión o de tradición, la mente a veces se asusta y a veces no hace falta. Y lo podemos utilizar ese lenguaje tradicional o... Antes se utilizaba, por ejemplo, la palabra bienaventuranza. Pues hay gente que habrá dicho, uy, has dicho la palabra bienaventuranza. Pues por eso a veces yo diría que el arte del que transmite o el arte del acompañante es utilizar un lenguaje que vaya a ser recibido. Si no va a ser recibido, pues no lo nombres así. Es el gran arte, ¿no? Comunicar lo que el otro puede recibir. Y al final las palabras son eso, son palabras, son símbolos y tampoco hace falta ceñirse a ciertas palabras. Por lo tanto, ¿qué hemos pretendido hacer? Algo que nos cuadre en nuestro tiempo, en nuestra cultura y en las necesidades que ahora tenemos, que diría que son de encontrar ese equilibrio, en este caso, en la práctica meditativa, entre el masculino y el femenino, entre la visión y el amor. Y Toni, a ver, yo quiero... A mí me ha encantado todo lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. Hay muchísimas personas, por el hecho de que la meditación y el mindfulness ya, digamos que ha entrado en el mainstream, ya ha entrado un poco en... sobre todo a nivel de primer mundo, ¿no? La gente pues ya sabe de qué va la meditación, ya sabe de qué más o menos de qué va el mindfulness, ya saben sobre todo los beneficios fisiológicos, emocionales, de reducción de estrés mental que conlleva la práctica regular de la meditación y del mindfulness. Y sin embargo, tú nos has hablado un poco del qué y del para qué, ¿no? que es fundamental. Y yo siempre voy al cómo, porque muchísima gente se queda con el cómo, pero ¿esto cómo lo hago? ¿No? Que es un poco lo que acabas de mencionar ahora sobre el trabajo que hacéis en Sadhana. Cómo adecuamos, cómo comunicamos, cómo ayudamos, cómo acompañamos a personas que están interesadas en adentrarse por este camino de la meditación, pero que ya lo han hecho antes y no les ha ido bien o dicen, sí, esto está muy bien, pero yo no soy capaz. Yo sé que todo esto obviamente son trabas mentales, son resistencias, pero ¿cómo hacemos para explicar el cómo de una manera sencilla y que apoye a la gente para seguir adelante con esta práctica, para que esta práctica se convierta en un hábito, ¿no? Que es la única manera de crear una realidad nueva en el día a día? O sea, ¿cómo bajamos la meditación a lo cotidiano? ¿Cómo la integramos en nuestro día a día? ¿Qué consejos puedes dar tú a nuestros oyentes? A ver, bueno, primero, para transmitir algo de forma sencilla tengo que vivirlo yo mismo de forma sencilla. O sea que finalmente el gran truco de la transmisión es, primero, como esto y cualquier cosa en la vida, yo creo, es primero vivirlo en primera persona. Y si lo quiero transmitir desde la sencillez, tengo que vivirlo también de manera sencilla. Yo diría que esa es la clave, vivirlo primero, ¿no? Y luego ya, sobre todo la segunda parte sería, si yo comprendo
lo que ha significado para mí adentrarme en esto y cuáles han sido mis obstáculos, también voy a comprender por empatía de qué manera los demás, pues de qué manera podría ser la manera más accesible o más sencilla de ir adentrándose en esto. Y hay muchos mitos sobre la meditación que también habría que descartar, pero bueno, sí es cierto, igual que algunas tradiciones, y algunas hacen especial hincapié que decían, o que dicen, es imposible la vivencia de esta práctica si no es acompañado de un maestro. Otras te dicen, olvídate del maestro, tú eres tu propio maestro. Y al final es como que eso, ¿quién tiene razón? Todas tienen razón, cada uno está aportando un punto de vista, pero finalmente es, ¿qué necesitas tú? Esa es la cuestión por la que yo creo que hay tantas tradiciones y tantas voces de maestros o de tantas personas que han propuesto este tipo de caminos. Porque al final hay tantas voces como oídos para escuchar esas voces. Y hay quien necesita un maestro, hay quien necesita estar solo con su propia disciplina, hay quien necesita pues estar a lo mejor en una sangha, en una comunidad de meditación y meditar con ellos asiduamente. Hay que, en fin, lo que yo sí diría, lo primero de todo, antes de meterme en un camino, es que como cualquier arte en la vida, inicialmente sí que lo favorece mucho que alguien me oriente, que alguien me diga, pues mira, por aquí, por allá, pero no en el sentido de darme nada, sino simplemente señalarme. Señalarme es como cuando voy por la montaña, imagínate que vamos por la montaña y alguien me dice, ¿cómo se sube a ese pico? Y yo te digo, pues mira, por aquí hay un camino, por aquí hay otro. Si sigues por allí, verás que hay más sombra, hay fuentes, por aquí es más directo, tal. Simplemente te abro del camino, pero no estoy realizando la cumbre por ti, ni mucho menos. La cumbre es una cosa que tienes que realizar tú. Vas a llegar tú, según tu propio paso, según tu propio ritmo. Pero yo te puedo hablar de cómo son los caminos y que, mira, por aquí pues es una cara sur, es más amable, necesitas hacer esto, en fin. Esto es igual. Yo diría que sí que necesitamos inicialmente cierta orientación, señalar ciertas pautas básicas, pues a lo mejor de cuerpo, de postura, de lo que es la respiración, de cómo lo que es fijar la atención en un punto concreto de concentración, de lo que... Diversos trucos sencillos, y además cuando digo sencillo lo resalto porque son muy sencillos. La gente esto... Si alguien todavía siente que la meditación es una cosa muy abstracta, una cosa muy compleja para seres muy especiales, de verdad eso ya es un mito que tenemos que desterrar. Todos los seres humanos pueden vivir lo que son porque lo son, simplemente por eso. La única clave, el punto es mi momento para vivir esto, quiero vivir esto realmente, tengo hambre realmente de entrar en mí, realmente tengo hambre, al final yo lo nombro así porque para mí es clave, tengo hambre de verdad, porque la meditación, como decía Matrix, solo te va a dar la película de Matrix, decía, esta pastilla solo te va a dar la verdad, nada más, nada más, no te promete cielos ni infiernos, solo te va a dar la verdad. En ese sentido, ¿qué es la verdad? Pues lo que mi conciencia es capaz de percibir sin filtros, sin mediatizar y sin toda mi estructura que me tiñe esa realidad. Por lo tanto, ¿tengo realmente ese hambre? ¿Quiero entrar en eso? ¿Quiero realmente descubrirme y relacionarme conmigo de una manera más directa y más amorosa? Si la respuesta es sí, lo siguiente va a ser muy fácil. Es encontrar las formas, pues habrá cursos, habrá talleres, habrá gente que me pueda orientar a dar esos primeros pasos y una vez, como cualquier arte en la vida, cualquier arte, una vez que yo he adquirido pues eso, las herramientas, los recursos o los trucos para adentrarme en eso y ya sé ir por mí mismo, es cuando suelto y ya no me hace falta nada más. Yo diría que inicialmente nos puede ayudar a hacer falta esa ayuda, esa orientación, pero llega un momento cuando cada uno necesite que ¡pum! Ya está, ya sé el camino, ya sé cómo acceder, ya sé cómo encontrarme. Así que, bueno, de primeras diría eso, es sencillo para el que realmente resuene ya con todo esto. ¿Hace falta disciplina? Sí, pero disciplina, que es el masculino, amorosa, que es el femenino. Una disciplina flexible, no es una disciplina rígida, es una disciplina muy flexible, sabiendo que somos falibles, que hay días que tengo que estoy mejor, otros días que estoy peor, otros días que estoy más centrado, otros días más perdido, en fin, no pasa nada. El caso es que yo tengo la intención o el firme propósito, o he decidido que yo ya realmente tengo que relacionarme conmigo y con el mundo de otra manera. Y a partir de ahí, como digo, la disciplina y la amabilidad en esa disciplina. Muy bien. Yo te quería proponer que dos opciones, un poco pensando en nuestros oyentes, en personas que, bueno, pues que ya tengan ese hambre, ¿no? Ese hambre de meditación, que me ha encantado cómo lo has... Porque es verdad, es fundamental. O sea, realmente
hay que querer, hay que sentir esa necesidad, ¿no? de conocerse, de adentrarse en ese camino. Entonces, la propuesta que te quería hacer es, o bien, ya un poco para ir acabando, para todas esas personas que nos estén escuchando y que tengan ese hambre, o bien que nos des y les des un par de consejos prácticos para meditar, un par de trucos, ¿no? Lo que has mencionado, o que hagamos, que nos guíes en una meditación muy cortita, de 3 o 4 minutos. ¿Qué te apetece más? Venga, vamos a hacer las dos. ¡Qué generosidad! Una cosita muy rápida. Vamos a mencionar los 3 truquitos. Ajá. 3 truquitos y luego, si queréis, hacemos igual 3 minutos con estos 3 truquitos practicándolos. Perfecto. En síntesis, todos estos 3 trucos es en síntesis. Hay cientos o miles de trucos. Hay un montón de trucos y un montón de enfoques. Pero en síntesis, todas las tradiciones al final nos señalan hacia varias cosas muy concretas. La postura, o sea, de qué manera el cuerpo invita a la conciencia, una postura muy concreta. La respiración, que es un elemento clave en todo esto. La respiración modula los estados de conciencia. Y la actitud, que es lo que estábamos hablando. La actitud a mi hora de relacionarme con lo que estoy percibiendo. Así que al final, de manera resumida, podemos decir postura, respiración y actitud. Otra forma de verlo, que también yo le llamo los 3 verbos de la meditación. Estamos hablando de la meditación formal, ¿vale? No de mindfulness, que sería llevarme esa meditación a mi vida en movimiento, a mí mismo. Esos 3 verbos de la meditación yo le llamo observar, abrazar e integrar. ¿Qué significa eso? Que simbólicamente esos 3 centros, el ojo de la mente observo lo que hay, el ojo del corazón, el centro del corazón, abraza, acoge lo que hay, y el centro del ombligo, vamos a decir, el centro de la acción, de la voluntad, de la determinación, lo que hace es integrar eso y reflejarlo en mi acción, en mi vida cotidiana. Al final, ¿dónde acaba la conciencia? En la acción. Por sus hechos los conoceréis, no por sus palabras, por sus hechos los conoceréis. Ahí acaba la conciencia, en la acción. Así que observar, abrazar, integrar son los verbos claves. ¿Cómo practicamos esto? Como digo, de manera, esos tres trucos. Cuando yo me siento, que puede ser en una silla, hay diferentes posturas, loto, birmana, semiloto, en fin, hay varias. ¿Cuál es la mejor? La que a ti te valga. La que tú estés más, entre comillas, la que tú sientas que es para ti. O sea, puede ser sentado, puede ser con un cojín, o puede ser con un banquito, como tú quieras, pero la postura tiene que reflejar equilibrio, alineamiento y estabilidad, sea como sea. Y sobre todo tiene 2 pilares, horizontal y vertical, cielo-tierra. Tienes que estar bien anclado, como dice el Zen, bien anclado en el suelo y a la vez bien elevado con la columna vertical hacia el cielo. Así que con estas 4 premisas, si queréis, hacemos una pequeña práctica y las practicamos estas 4 cositas. Perfecto. Vale, pues voy a sugerir que cerremos los ojos. También está la típica ojos abiertos, cerrados, entreabiertos. Bueno, también como cada uno sienta. Yo voy a proponer con los ojos cerrados y estemos donde estemos, vamos a parar un momento y vamos a intentar adoptar una postura que sea más o menos estable, alineada y equilibrada. Y una vez que adopta esa postura, voy a simplemente sentir el contacto con la tierra, esa estabilidad y esa solidez del suelo que me sostiene. Siento el arraigo. Y desde ahí naturalmente percibo cómo se eleva esa vertical a través de la espina dorsal. Puedo percibir incluso como si un hilo invisible tirase de la coronilla, haciéndome que recoja ligeramente la barbilla. Afino mi sensibilidad para encontrar ese punto de tensión justa entre firmeza y flexibilidad. Mi cuerpo está firme y relajado al mismo tiempo.
Y simplemente siento el cuerpo, siento la postura. Estoy presente en el cuerpo. Siento el cuerpo y naturalmente siento como la respiración fluye a través de él. Como el aire penetra cálidamente por la nariz. Como el abdomen se infla y se desinfla. Estoy presente en la postura, presente en la respiración y presente en la actitud. La actitud es una actitud de apertura. Una actitud que dice sí al momento presente. Una actitud abierta y benevolente. Y desde aquí simplemente contemplo el momento. Anclado en la postura, la respiración, simplemente observo. No hay nada que alcanzar. Ningún lugar al que llegar. Simplemente respiro y contemplo. Esta podría ser una base para comenzar la práctica. Y a partir de aquí cada cual, pues, podemos estar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Normalmente se habla de esos 20 minutos iniciales y cuando decimos simplemente respiro y contemplo, es porque muchas veces nos sentamos eso con la intención como de a ver si llego a alguna parte, a ver si logro algún estado especial, a ver si, no sé, a ver si me salen arcoíris de la cabeza, no sé. Finalmente, la gran revelación es sentarme sin ninguna pretensión de lograr nada. Es el gran no hacer. Esa sería la gran clave. Me siento decir, por eso también se habla del gran momento de descanso. No hay ningún hacer ni físico, ni psicológico, ni ninguna maquinación, ninguna pulsión, esfuerzo por llegar a ser o lograr algo. Es el mero ser. Y por eso finalmente ese gran baño de ser también compensa poco a poco en mi vida ese gran hacer constante, siempre hacer, porque al final desde el ego, desde la mente siempre es un hacer, un trajinar y acomodar la vida para ver cómo... Entonces la meditación aparece como un gran balance a la hora de, bueno, soy un ser que puedo hacer, pero también puedo meramente ser. Claro, en una cultura productivista, ser es una pérdida de tiempo, pero finalmente ser es lo único que va a garantizarte que vivas bien, que estés bien, porque si ni siquiera estás bien siendo y atribuyes un valor a lo que eres solo por lo que tienes o aparentas, pues finalmente te pierdes lo esencial. Y ese es el gran despiste en el que nos hemos metido, que hemos perdido lo esencial. Así que, en fin, muchas cosas muy interesantes y bueno, yo lo permito, ya que me habéis invitado, invito a todo el mundo a que realmente empiece a descubrir que realmente de nosotros hay una gran fuente de descanso y de bienestar.
Te agradezco muchísimo, Tony, esto último que has dicho sobre lo de sentarme sin ninguna pretensión de hacer nada, de conseguir nada, de lograr nada. Yo creo que precisamente el regalo, la bendición de la meditación y también la razón por la que es tan difícil para tantas personas, y yo me incluyo aquí. Esto de no hacer nada, esto de simplemente sentarme y ser, estamos programados para salir huyendo de eso. O sea, no estamos... causa muchísima resistencia. Yo personalmente creo que ese es el gran bloqueo de la mayor parte de las personas cuando se acercan a la meditación o al mindfulness por primera vez, ¿no? Bueno, el mindfulness sí puedes hacer, mientras que, porque es meditación en movimiento, pero realmente es como la gran dificultad, ¿no? Pero, bueno, rápidamente, creo, bueno, no sé, dos cositas, pero es que no hay que confundir el ser con el no hacer nada, pues, o sea, como quedarnos en pausa, así nada más, ¿no? Porque creo que la resistencia de la mente es esa, ¿no? Como a quedarse en pausa, así como si nada, porque, bueno, por su naturaleza se mueve constantemente, ¿no? Yo creo, bueno, cuando yo empecé de verdad a disfrutar muchísimo de la meditación fue cuando dejé de verla como una disciplina y como algo que tenía que hacer para hacer, etcétera, etcétera. Y cuando comencé a verla como una cita de amor conmigo misma, ¿no? Vamos, o sea, soy capaz, yo y todos, ¿no? De dar nuestra presencia y nuestro amor a tantas cosas, o sea, a tantas cosas que sentarnos 5 minutos o 10 minutos con nosotros mismos para, como dices, Tony, ¿no? La definición que tú me diste hace 5 años, ¿no? Que es mi favorita, ¿no? O sea, el amor es espaciosidad en el sentido de permitir que sea lo que es, ¿no? O sea, lo que sea. Eso, o sea, sentarme 5 minutos a una cita de amor conmigo mismo, a ser, pero desde ahí, pues no a la ausencia del hacer, sino como al ser total, ¿sabes? Así como a la apertura, me ha cambiado mucho a mí como el enfoque y la entrega a la práctica, ¿me explico? Bueno, tenemos que comprender que también, como decía Maui, estamos no es que estemos muy programados, es que, bueno, llevamos muchos años en unas estructuras psicológicas que son las que son, llevamos mucho, y que nos trasciende como individuos, que evidentemente estructuras humanas que llevamos mucho tiempo, pues bueno, en unos mismos estructuras psicológicas, vamos a decirlo así, y muy identificados y demás. Entonces, este proceso gradual, cuando decíamos antes, cada uno lo aborda al ritmo que precisa y en el punto que precisa. Hemos resumido en grandísimos rasgos todo este proceso de una meditación, pero habría muchas fases, muchos estadios, y cada uno se adapta en el momento en el que mejor se encuentra, ¿no? Entonces, desde ahí diría que hay que ser muy pacientes con esto y tratar, claro, a alguien le dices, siéntate a ser. Realmente no te sientas a ser, te sientas a darte cuenta que ya eres, porque digamos que el único hecho inequívoco de la existencia es que eres. Todo lo demás se puede poner en tela de juicio, pero que eres, o sea, la gente parece que ser es una cosa como muy abstracta, o no, es que lo básico es que eres, ser, y luego viene todo lo demás. Y como decía, por ejemplo, esto es muy bonito, como decía, una vez le preguntaron a Ramana Maharshi, él estaba en meditación y de repente estaba pues, señalando a sus discípulos que todos en quietud, la mente quieta y demás. Y de repente él viene una mosca y mueve la mano y se quita la mosca de la nariz. Y le dicen, pero no ha dicho que estemos quietos. Dice, si yo no me he movido, se ha movido el cuerpo. Claro, dice, se ha movido el cuerpo. Pues lo mismo con la mente, dice, si yo no me he movido, se mueve mi mente. El ser no está en contra del hacer, ni mucho menos. Otra cosa es que yo repose en lo que soy y que permita el hacer. Antes también cuando decías lo del mindfulness, a otro nivel en la India llamarían a eso el karma yoga, cuando yo ya no sé ni siquiera el que hago, sino que la acción sucede a través de mí. Claro. La acción, el hacer. Pero bueno, esto ya son conceptos que a lo mejor nos salimos un poquito del rail que llevábamos. En definitiva, en meditación uno puede estar perfectamente quieto, sereno, sosegado
en su ser y a la vez ver cómo las cosas se están haciendo y su mente puede pulsar pensamientos y su cuerpo emocional está así o así, pero finalmente uno está quieto. Se mueve mi cuerpo, no me muevo yo. Se mueve mi mente, no me muevo yo. Así que bueno, todo un universo para ir descubriendo. Para explorar, exacto. Oye, Tony, y bueno, ya para cerrar la conversación tan maravillosa y tan llena de tomas de conciencia y bueno, la pregunta como muy de marca nuestra, que es, ¿qué es lo sagrado para ti y cómo lo vives en lo cotidiano? Yo diría que lo sagrado tiene que ver con nuestra mirada. Si tu mirada es sagrado, todo es sagrado. Si tu mirada está muerta, todo está muerto. Todo tiene que ver, lo sagrado tiene que ver con la conciencia que está contemplando. Tiene que ver con eso, ya te digo. Para mí, al final, lo sagrado puede ser... No es qué cosa es sagrada, es, como te digo, para mí, si tu mirada es sagrada, todo es sagrado. Si tu mirada está muerta, todo está muerto. Así que desde ahí lo sagrado es, si tú estás despierto en un estado de apertura, de dicha y de comunión, todo es sagrado. Todo es sagrado. Hay quien dice, y son como, no es que sean frases hechas, pero bueno, yo lo he oído muchas veces porque John Wellwood lo popularizó y es precioso, ¿no? Sagrado es lo que te conduce a una verdad más profunda de ti mismo. Claro, si tú estás despierto, cualquier cosa te conduce a una verdad más profunda de ti mismo, sea una piedra, un árbol, un Buda, un Cristo, lo que sea. O sea, no es tanto el objeto que sea sagrado, no, es tu mirada. ¿Tu mirada está despierta? Si tu mirada está despierta, probablemente lo que observes será sagrado y le conduzca a una verdad más profunda de sí mismo. Así que yo lo definiría en esos términos. ¿Y cómo aplico eso en la vida cotidiana? Pues desplegándose. Al final también hablamos de la palabra recordar, que es no es alcanzar, es recordar. Yo ya soy esa conciencia despierta. Si yo recuerdo ese estado despierto, voy a ver lo sagrado en todo. Muchísimas gracias, Tony. Yo me he quedado sin palabras. Yo también. De hecho, o sea, creo que esta es la entrevista que básicamente más he escrito. Si nuestros oyentes pudiesen ver mi cuaderno, verían que tengo como 4 folios, básicamente, pues de todo lo que hemos hablado, de todas esas perlas de sabiduría y de comunicación consciente que nos has regalado, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, el arte de comunicar es usar palabras que van a ser recibidas, y yo, desde luego, por mi parte, y sé, por supuesto, que por la parte de Wendy, las hemos recibido. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotras, por pasar este ratito, por todo eso que has aportado, todo ese valor que has aportado a nuestro día de hoy, de las dos, y no me cabe la menor duda de que al día de las personas que nos escuchen. Así que, de nuevo, gracias por estar aquí, Tony, y nada, te deseamos lo mejor en tu escuela Sadhana, y, por supuesto, también decir que daremos la información sobre la escuela, sobre tus cursos, sobre tu trabajo, en la información que pongamos con este episodio, para que cualquier persona que tenga interés pues te siga la pista. Pues muchísimas gracias, Magui y Wendy. Ha sido un verdadero placer compartir con vosotras y nos encontraremos en el camino seguro. Muchísimas gracias, Tony, de verdad, de manera personal. Sabes que eres muy especial para mí. De verdad, muchísimas gracias con todo mi corazón. Y a todos ustedes, querida comunidad, muchísimas gracias como siempre por sintonizarnos cada lunes. Les mandamos un beso, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos el próximo lunes. Cuídense mucho. Adiós. Bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Magui, maguimoreno.com, y la mía, wendybosch.com.